Nunca esperé ver a mi ex esposo parado a los pies de mi cama de hospital mientras yo estaba en trabajo de parto. Especialmente no después de que se divorció de mí, porque su madre estaba convencida de que una mujer como yo nunca podría darle un hijo. Pero ahí estaba, 3:17 de la madrugada. Centro Médico Regional del Sagrado Corazón en Zapopan, Jalisco, y yo estaba a punto de tener el bebé que él ni siquiera sabía que existía. La contracción golpeó tan fuerte que me agarré del barandal de la cama y casi me aplasto los propios dedos. Lía, respira. La voz de Daniela cortó a través del dolor. Lo intenté. De verdad lo hice, pero respirar se sentía como un lujo en ese punto. Mi monitor de presión arterial no dejaba de pitar. Las enfermeras entraban y salían de la habitación. Las luces fluorescentes del techo parecían demasiado brillantes para la mitad de la noche. Una joven enfermera llamada Raquel revisó otro monitor y frunció el ceño. El doctor debería estar aquí en cualquier segundo. Apenas la escuché. Todo en lo que podía pensar era en superar la siguiente contracción. Y entonces la puerta se abrió. Levanté la vista. Por un segundo, honestamente, pensé que estaba alucinando. Esteban, mi ex esposo, se detuvo en seco en el marco de la puerta. El color se le escurrió del rostro tan rápido que casi fue impresionante. Nadie se movió. Nadie habló. La habitación se sintió congelada en el tiempo. Entonces Daniela rompió el silencio. «Ah, me estás jodiendo». Esteban me clavó la mirada. Yo le devolví el golpe con los ojos. 7 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que nuestro divorcio se hizo definitivo. 7 meses desde que salí caminando de la casa que habíamos compartido. 7 meses desde que él eligió la opinión de su madre por encima de nuestro matrimonio. Y ahora, ahí estaba, de pie en mi sala de parto. La enfermera apareció detrás de él. Ya éramos dos. Otra contracción se estrelló contra mi cuerpo. Gemí y exprimí los metales de la cama. El instinto profesional finalmente lo despertó. Esteban dio un paso al frente. ¿Cuáles son sus signos vitales? La enfermera le entregó el expediente. La presión arterial sigue subiendo. La frecuencia cardíaca del bebé bajó 2 veces. La expresión de Esteban cambió al instante. Modo doctor, la misma expresión que yo solía admirar, enfocada, serena, implacable. Por un maldito segundo, odié que eso todavía me hiciera sentir a salvo. Miró el monitor luego a mí. ¿Cuánto tiempo llevas con contracciones? Unas 6 horas. ¿Esperaste 6 horas? Daniela se cruzó de brazos. No esperó. Estaba intentando no ser dramática. Me reí a pesar de mí misma. Luego otra contracción me golpeó para recordarme que la vida no tenía ni una gota de gracia. Esteban volvió a examinar el expediente. Apretó la mandíbula. 37 semanas. Asentí. Sí. Sus ojos se levantaron lentamente. 37 semanas. Prácticamente podía ver los engranajes de las matemáticas girando en su cuenta. Tragó saliva con dificultad. No lo hagas. La habitación se quedó en silencio otra vez. Yo sabía exactamente lo que estaba pensando, exactamente lo que quería preguntar, pero no iba a discutir la paternidad mientras un ser humano intentaba activamente salir de mi cuerpo. La enfermera nos interrumpió. Necesitamos tomar una decisión. Esteban volvió a mirar el monitor. El ritmo cardíaco del bebé volvió a caer. Sonó una alarma diminuta. Todo cambió. El drama personal se evaporó. Durante los siguientes 20 minutos, él no fue mi ex esposo. Fue mi médico y el médico de mi hijo. Lo vi moverse por la habitación dando instrucciones. Su voz era firme, segura. La misma voz que una vez me guió a través de un ataque de pánico después de un despliegue militar difícil. La misma voz que me había prometido que envejeceríamos juntos. Qué curiosa es la vida. A veces, las personas que te salvan son exactamente las mismas que te rompen el corazón. El parto se puso más duro. En un momento,
Creí que me iba a desmayar. El sudor me empapaba el cabello. Sentía que la espalda se me partía en dos. Daniela nunca se apartó de mi lado. Me sostuvo la mano, me dio pedacitos de hielo, amenazó a cualquiera que me mirara feo. En un punto se inclinó y me susurró: «Si te mueres, voy a embrujar a todos en esta habitación». Me reí, luego lloré, luego me reí otra vez. El dolor hace cosas raras con el alma. Las horas se fundieron unas con otras. El cielo al otro lado de la ventana se tiñó lentamente de gris. Llegaba el amanecer, y también mi hijo. Finalmente Raquel me revisó de nuevo. Su rostro se iluminó. Muy bien, ya es la hora. La habitación de pronto se llenó de urgencia. Todos se movían más rápido. Las máquinas pitaban. Las instrucciones volaban de un lado a otro. Y entonces sucedió. Un último pujo, un llanto agudo llenó la habitación. El sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Todo se detuvo. Cada miedo, cada herida, cada noche de soledad. Por un instante perfecto, nada de eso importaba. Mi hijo estaba aquí. Empecé a llorar de inmediato. Un llanto feo, sin una gota de dignidad. Daniela también lloraba. Hasta Raquel se veía conmovida. Esteban levantó al bebé. Por un segundo simplemente se quedó mirándolo. Luego lo envolvió con cuidado en una manta. Vi cómo cambiaba su expresión. Algo lo golpeó con la fuerza de un tren. Miró la carita del bebé y luego volvió a mirar. Los mismos ojos azul grisáceo, el mismo hoyuelo en la barbilla, los mismos rasgos que Esteban veía cada mañana en el espejo. Le temblaron las manos apenas un poco, pero yo me di cuenta. Esteban caminó hacia mí lentamente. Me entregó a mi hijo, lo sostuve contra mi pecho. El bebé se calmó casi de inmediato, como si ya supiera a dónde pertenecía. Por un largo momento nadie habló. Luego Esteban finalmente lo hizo, con la voz que apenas superaba un susurro. «Lía». No levanté la vista. «No lo hagas, por favor». Cerré los ojos porque sabía lo que venía, y porque una parte de mí todavía odiaba que escuchar el dolor en su voz me afectara. La habitación se había vaciado casi por completo. Solo Daniela permanecía cerca, observando, esperando, protectora como siempre. Esteban tragó saliva de nuevo, y entonces hizo la pregunta que había estado viviendo en sus ojos desde el segundo en que entró a la habitación. La habitación se sumió en el silencio. Mi hijo dormía pacíficamente contra mi pecho, completamente ajeno a que todo su futuro acababa de cambiar de rumbo. Lo miré. Dedos diminutos, nariz diminuta, latido diminuto. Lo mejor que me había pasado en la vida. Luego, por fin miré a Esteban, el hombre que debió haber estado a mi lado en cada cita médica, en cada ultrasonido, en cada noche de insomnio. En lugar de eso, había estado en otra parte, creyendo que yo no podía darle una familia. Le sostuve la mirada. Este no es el lugar. Sus ojos se llenaron de algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Tal vez no. En ese momento, honestamente, no me importaba, porque por primera vez en mucho tiempo, mi vida ya no se trataba de Esteban Mercer. Sí, no se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba del niño pequeño que dormía en mis brazos. Esteban volvió a mirarlo. Su rostro palideció, volviéndose casi gris. Finalmente susurró: «Ese es mi hijo». Acomodé la manta alrededor de Mateo. Luego me encontré con sus ojos una última vez. Mi voz era serena, firme, más fuerte de lo que me sentía. «Es mi hijo». Dejé que las palabras reposaran en el aire y luego añadí: «Que tú te metas en su padre es una cuestión completamente diferente». Pasé la mayor parte de mi vida adulta creyendo que, si algo estaba roto, lo arreglabas. Esa mentalidad funcionaba bastante bien en el ejército. Se descompone un camión, lo arreglas. Se interrumpe una ruta de suministros, encuentras otra. La misión se va al diablo, te adaptas y sigues avanzando. Resulta que el matrimonio no siempre funciona así.
A veces eres el único intentando repararlo. Y, tarde o temprano, te das cuenta de que estás reconstruyendo una casa mientras la otra persona se aleja en silencio. Mirando en retrospectiva, no puedo decirte exactamente cuándo empezó a morir mi matrimonio. Puedo decirte cuándo me di cuenta. No fue durante una pelea, no fue durante el divorcio, ni siquiera fue cuando Esteban dejó de defenderme. Fue un domingo por la tarde en Zapopan y yo estaba parada en el estacionamiento de un Walmart sosteniendo una prueba de embarazo que no tenía el valor de hacerme. Pero me estoy adelantando. Cuando conocí a Esteban Mercer, yo tenía 34 años. Él tenía 37. Nos conocimos en una recaudación de fondos para la salud de veteranos cerca de Guadalajara. Yo estaba ahí representando a un programa de apoyo a familias militares. Él era voluntario de un grupo médico comunitario. A todo el mundo le agradaba Esteban, y honestamente, a mí también. Era amable sin ser falso, inteligente sin estar restregándoselo a todos en la cara. Y a diferencia de muchos hombres que cocí, después de mis despliegues, no se sentía intimidado por una mujer que podía cambiar una llanta más rápido que él. Nuestra primera cita duró 4 horas. La segunda duró 6. 8 meses después nos casamos. El primer año fue bueno. No perfecto, pero real. Compramos una casa pequeña a las afueras de Zapopan. Pasábamos los fines de semana arreglando el jardín. Discutíamos sobre los colores de la pintura. Veíamos el fútbol. Nos quedábamos dormidos en el sofá. Cosas normales. La clase de cosas que la gente extraña cuando ya no están. Cuando decidimos tener un bebé, ninguno de los dos esperaba que tomara mucho tiempo. Yo estaba sana, activa, todavía en servicio. Esteban era médico. Supusimos que la naturaleza eventualmente haría lo que hace la naturaleza. Pasaron unos meses, luego un año, luego 2, luego 3, y cada mes se sentía un poco más pesado que el anterior. Al principio, la gente nos dejaba en paz. Luego empezaron las preguntas. Las preguntas siempre empiezan. ¿Para cuándo los hijos? Serían unos padres maravillosos. ¿Qué están esperando? Lo hace con mala intención. La mayoría de la gente cree que solo está haciendo plática. Pero después de un tiempo, cada pregunta se siente como un reflector en la cara, especialmente cuando no tienes una respuesta. Empecé a rastrear todo: gráficas de temperatura, ventanas de ovulación, planes de nutrición, citas médicas, vitaminas. Podría haber organizado una operación militar con menos papeleo. Cuando mi médico sugirió pruebas de fertilidad, acepté de inmediato. Sin dudarlo, sin excusas. Quería respuestas. ¿Cualquier respuesta? Los resultados volvieron normales. Recuerdo haberme quedado mirando el reporte en el estacionamiento después, aliviada, confundida, llena de esperanza. Llamé a Esteban desde mi camioneta. Todo se ve bien. ¡Qué maravilla! Deberías programar las tuyas. Un silencio. Sí, ese fue el primer retraso. Habría muchos más. Las semanas se volvieron meses. Cada vez que le preguntaba, algo surgía. Trabajo, pacientes, conflictos de horario, trámites del seguro. Las excusas cambiaban. El resultado, nunca. En ese momento no le di mucha importancia. Ojalá lo hubiera hecho. Luego estaba Magdalena, mi suegra, la mujer que podía insultarte mientras sonabas como si estuviera ofreciendo una oración. La primera vez que nos vimos, me abrazó y sonrió. Vaya, una mujer militar. Le devolví la sonrisa. Sí, eso es ciertamente diferente. ¿Diferente? Esa palabra me persiguió por años. Todo en mí era diferente. Diferente de lo que ella quería, diferente de Valeria Bernal, diferente de las nueras que ella imaginaba mientras se sentaba en la iglesia cada domingo. Valeria era enfermera especialista, rubia, pulcra, muy de sociedad, siempre vestida a la perfección. La mujer con la que Magdalena había querido que Esteban se casara antes de que yo apareciera.
En defensa de Valeria, ella nunca hizo nada malo. Siempre fue educada, siempre respetuosa. El problema no era Valeria. El problema era que Magdalena la trataba como una tabla de comparación y, de alguna manera, yo siempre salía perdiendo. Un domingo después de la iglesia, estábamos comiendo en casa de Magdalena. Pollo, arroz, frijoles de la olla, agua de Jamaica, lo de siempre. Valeria casualmente pasó por ahí porque había estado ayudando a organizar una kermés, iglesia. Magdalena se iluminó en el segundo en que ella cruzó la puerta. Valeria tiene un 11 días con los niños. Valeria se rió. Solo los cuido de vez en cuando. No, mi niña. Algunas mujeres son madres por naturaleza. La mesa se quedó callada, no en un silencio total, solo lo suficiente. Lo suficiente para que todos supieran exactamente quién no estaba incluida en esa categoría. Valeria se veía incómoda. Esteban miraba fijamente su plato. Le di un sorbo a mi agua. ¡Qué interesante! Magdalena sonrió. ¿Qué cosa? En realidad nunca has visto a Valeria criar a un hijo. La sonrisa se le tensó un poco. Simplemente debe ser lindo tener ese superpoder. Daniela me dijo después que debía haber cobrado la entrada para esa conversación. Desgraciadamente, el sarcasmo no fue suficiente para detener lo que vino después, porque con el tiempo Magdalena se volvió más audaz, no abiertamente cruel. Y eso habría sido más fácil. En lugar de eso, se volvió preocupada. La gente preocupada puede ser peligrosa. La preocupación suena razonable. La preocupación suena amorosa. La preocupación le da un disfraz a la crueldad. Una tarde visitó nuestra casa mientras Esteban estaba en el trabajo. Yo estaba plantando flores cerca del porche. Las rodillas ya me dolían por los años de servicio militar. Me puse de pie lentamente. Ella lo notó. Por supuesto que lo notó. ¡Ay, mi cielo! Ese tono. Toda esposa de militar conoce ese tono. Frunció el ceño. Es una lástima. Volví a escarbar la tierra. Luego vino la siguiente frase, la verdadera frase. Los niños requieren tanta energía. Me detuve. Ahí estaba, siempre ahí, escondida dentro de cada conversación como una astilla. Pareces preocupada por mis rodillas. Estoy preocupada por tu futuro. Levanté la vista. ¿Estás preocupada por los nietos? Sonrió con tristeza, como si yo fuera la difícil. Solo quiero lo mejor para Esteban. No respondí porque estaba empezando a darme cuenta de algo. No me estaba hablando a mí, no realmente. Estaba armando un caso, y cada mes sin un embarazo se convertía en otra prueba para el jurado. La parte más difícil no era Magdalena, era Esteban, porque cada vez que ella empujaba, yo esperaba que él empujara de vuelta. Cada vez que cruzaba una línea, yo esperaba que él se diera cuenta. A veces me decía que no la tomara en serio. A veces decía que tenía buenas intenciones. A veces cambiaba de tema, pero nunca, verdaderamente, la detuvo. Una noche finalmente se lo pregunté. Estábamos lavando los platos después de cenar. Nada dramático, solo platos. El agua corriendo, la vida ordinaria. Esteban. ¿Por qué nunca me defiendes? Se congeló por medio segundo, luego siguió enjuagando un plato. Sí lo hago. Negué con la cabeza, pues. No respondió. Yo ya sabía que tenía la razón. Una semana después, me senté sola en el estacionamiento de un Walmart, sosteniendo otra prueba de embarazo negativa. El sol se estaba poniendo. La gente empujaba carritos de compras por el estacionamiento. Las familias subían el mandado a sus camionetas. Me quedé mirando ese pedacito de plástico y lloré más fuerte de lo que quiero admitir, no por la prueba, sino porque, de pronto, me sentí completamente sola. El divorcio no empezó en un tribunal. Empezó ahí, en ese estacionamiento, con las lágrimas corriéndome por la cara y la creciente certeza de que estaba cargando el peso de nuestra decepción yo sola.
todavía no sabía la peor parte. Todavía no sabía que, mientras yo culpaba a mi propio cuerpo, alguien más ya conocía la verdad. 3 semanas después de que mi divorcio se hiciera definitivo, me desmayé durante sesión de logística en la base aérea. No fue mi momento de mayor orgullo. Un segundo estaba de pie frente a un pizarrón blanco, explicando los retrasos de suministros para un ejercicio de entrenamiento. Al siguiente, me desperté acostada boca arriba con 3 soldados mirándome desde arriba como si me hubieran disparado. Alguien me dio agua. Otro soldado se veía aterrorizado, lo cual, honestamente, tenía sentido, porque cuando un capitán del ejército colapsa de la nada en medio de una sala de reuniones, la gente tiende a asumir lo peor. Estoy bien, murmuré. No estaba bien. Sentía náuseas, mareos, sudores y me sentía extrañamente emocional para ser alguien que alguna vez se acomodó un hombro, dislocado sin soltar una lágrima. Daniela apareció 20 minutos después de que alguien la llamara. Me echó un vistazo y dijo, «Uy, te ves fatal. Gracias». Puse los ojos en blanco. No empieces. Resulta que tenía TAR. En el hospital militar, una doctora exhausta llamada Lucía Chávez entró a la sala de exploración sosteniendo una tableta. Por un segundo, honestamente, pensé que tenía el expediente equivocado. La miré fijamente, luego solté una carcajada. No una risa de felicidad, sino de pura confusión. No, volvió a mirar la tableta. Su prueba dio positivo y, basándome en sus niveles, tiene varias semanas de gestación. Negué con la cabeza lentamente. Eso no es posible. La doctora Chávez acercó un banco. Bueno, biológicamente hablando, lo es y mucho. Me miré las manos. Recuerdo lo frías que se sentían. Tragué saliva con fuerza. Quiero decir, lo intentamos durante años. La expresión de la doctora se suavizó. A veces, estas cosas ocurren más tarde de lo esperado. A veces. Una palabra tan pequeña, para algo que te cambia la vida por completo. Conduje a casa en silencio después de eso. No encendí la radio. No contesté llamadas. Ni siquiera me detuve por un café. Me quedé sentada en la entrada de mi casa por casi 1 hora mirando el volante mientras mi cerebro intentaba alcanzar a la realidad. Embarazada a los 38 años, después del divorcio, después de años de creer que mi cuerpo había fallado. Eventualmente tomé mi teléfono y abrí el contacto de Esteban. Mi pulgar flotó sobre su nombre. Debería decírselo. Habría sido lo decente, lo maduro, probablemente lo legal. Pero entonces otra memoria salió a flote. La cocina de Magdalena, la comida del domingo. Su voz flotando a través del umbral. Es un soldado. Las mujeres como ella no tienen bebés. Y peor que sus palabras, Esteban sin decir nada. Bloqueé el teléfono y lo tiré en el asiento del copiloto. No, todavía no, tal vez nunca. Esa noche casi no dormí. Me la pasé caminando al baño, para mirarme el espejo, como si de alguna manera fuera a ver a una persona diferente, parada ahí. No me sentía como una madre. Me sentía cansada, asustada y furiosa. Esa parte de mí todavía quería que Esteban lo supiera. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino borroso de citas médicas y agotamiento. Porque aquí está el detalle que nadie te dice cuando eres mayor y estás embarazada. Tu cuerpo llévala. Las rodillas me dolían constantemente. Los tobillos se me hincharon. No podía dormir la noche. Lloré una vez porque en la taquería se les olvidó ponerme la salsa. Luego lloré más fuerte porque me di cuenta de que estaba llorando por una salsa. Daniela encontró esa historia graciosísima. Sobreviviste al estrés del combate, pero casi pierdes la cabeza por un condimento. Estaba hormonal. Amenazaste con tomar acciones legales contra un cajero de 17 años. Me blanqueó los ojos. Y aqueó los ojos. Honestamente, es justo. Se convirtió en mi contacto de emergencia para todo. Citas, vueltas a la farmacia,
espirales de pánico de madrugada. Una noche me encontró sentada en el piso de mi cocina rodeada de papeleo, expedientes médicos, formularios de seguros, documentos de divorcio. ¿Qué estás haciendo? Pero en el fondo sí lo sabía. Me estaba protegiendo, porque si Esteban se enteraba, Magdalena eventualmente también se enteraría. Y en el momento en que eso sucediera, el embarazo dejaría de ser privado. Se convertiría en un tribunal, en un chisme de iglesia, en una pelea familiar, en una batalla por mi reputación. No podría sobrevivir a eso mientras llevaba un bebé en el vientre. Así que lo documenté todo. Fechas, citas, mensajes, correos de voz, la línea de tiempo estimada de concepción. Guardé copias y carpetas como si fueran pruebas para un juicio futuro. Tal vez eso suene frío. Tal vez lo era. Pero la vida militar te enseña algo importante. La esperanza no es una estrategia. Unos meses después, Daniela me arrastró a un Sanborns después de una cita. Me veía terrible. Me dolían los pies, me dolía la espalda, y al parecer el bebé había decidido que mi vejiga era su trampolín personal. Nos deslizamos en una mesa cerca de la ventana. Daniela me tendió el menú. Necesitas proteína. Necesito dormir. Puedes comerte unos huevos primero. Una mujer se acercó a nuestra mesa. Trayecto. Ella es Norma. La mujer asintió con cortesía. Tú serviste con Daniela. Desgraciadamente. Dije. Norma se rió por lo bajo. Luego su expresión cambió ligeramente cuando escuchó mi apellido. A esas alturas ya era automático. Norma lo notó. Lo siento. Yo solía trabajar en una clínica de salud masculina allá en Guadalajara. No dije nada. Se veía incómoda. Probablemente ni siquiera debería mencionar esto. Daniela se inclinó un poco hacia el frente. ¿Qué cosa? Norma bajó la voz. Recuerdo que el doctor Esteban Mercer vino hace un par de años. De pronto el lugar se sintió más pequeño. Mantuve mi rostro neutral. ¿Para qué? Norma negó con la cabeza rápidamente. No puedo discutir información médica privada. Entonces no lo hagas. Pero de todos modos me miró con detenimiento. Si tu abogado alguna vez empieza a hacer preguntas durante los procedimientos de custodia, hizo una pausa. Asegúrate de que hagan las preguntas correctas. El estómago se me cayó a los pies. Daniela entendió de inmediato. Pude verlo en su cara. Norma se enderezó con torpeza. Lo siento. No debía haber dicho nada. Y luego se alejó. Por varios segundos, ni Daniela ni yo hablamos. La mesera nos rellenó el café. Una ranchera sonaba suavemente de fondo. Una pareja de viejitos discutía con cariño sobre unos molletes en la mesa de al lado. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras mi mundo se inclinaba de lado. Finalmente Daniela habló en voz baja. Lía. Me quedé mirando la mesa. Él lo sabía. No lo suavices. Daniela exhaló lentamente. Porque ella lo sabía, igual que yo. Si Esteban había ido a una clínica de fertilidad antes del divorcio, entonces había sabido que podría haber un problema de su lado, y aún así dejó que yo cargara con toda la vergüenza. De pronto me sentí enferma, verdaderamente enferma. Me empujé fuera de la mesa y apenas llegué al baño antes de vomitar. Las náuseas del embarazo no tuvieron nada que ver con eso. Me apoyé sobre el lavabo después, temblando. Aún no lloraba, solo temblaba. Cuando regresé, Daniela estaba esperando en silencio. Ninguna de las dos bromeaba ya. Necesito un abogado. Dije, Daniela asintió una vez. Y necesito dejar de pensar como su exesposa. Inclinó la cabeza. ¿Qué significa eso? Levanté mi bolso lentamente. Significa que de ahora en adelante pienso como la madre de Mateo. Fue el en que todo cambió, no porque dejara de amar a Esteban por completo. Honestamente, una parte de mí todavía lo hacía. Esa era la parte humillante. No, lo que cambió fue más simple que eso. Dejé de esperar a que alguien más me protegiera.
Las primeras 24 horas después de que nació Mateo se sintieron como un sueño extraño. No de los buenos, del tipo donde las caras conocidas siguen apareciendo en lugares a los que no pertenecen. Apenas dormí. Cada vez que Mateo hacía un sonido, me despertaba. Cada vez que una enfermera abría la puerta, levantaba la vista. En parte porque era una madre primeriza, en parte porque sabía que Esteban estaba en algún lugar del edificio, y sabía que no iba a dejar esto así. La mañana siguiente al parto, la luz del sol se derramó por la ventana del hospital. Mateo estaba durmiendo en el Moisés a mi lado. Yo lo estaba mirando cuando llamaron suavemente a la puerta. Ni siquiera necesité mirar. Había. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Se veía exhausto. No el tipo de exhausto de un turno de hospital. Exhausto de la vida. La corbata había desaparecido. Tenía las mangas arremangadas. Había barba de varios días en su rostro. Nunca lo había visto verse tan viejo. Miró a Mateo, luego a mí. Cansada. Es justo. El silencio se estiró. Finalmente acercó una silla. Presenté el reporte de conflicto. Fruncí el ceño. ¿El qué? El hospital requiere documentación cuando un médico atiende a un familiar cercano. Por supuesto, casi lo había olvidado. La administración del hospital ya había hablado con él después del parto. No porque hubiera hecho algo malo. La emergencia había justificado su intervención. Pero los procedimientos eran los procedimientos. Todo tenía que estar documentado. Documentación otra vez. Toda mi vida para Guajira. Probablemente determinen que actué de manera apropiada. Su mandíbula se tensó un poco. ¿No tienes nada más que decir? Lo miré. ¿Qué es exactamente lo que estás esperando? Esa respuesta le dolió más que si le hubiera gritado, porque en el fondo él sabía que no se había ganado mucho de mí. Todavía no. Tal vez nunca. Volvió a mirar hacia Mateo. El bebé se movió un poco. Una manita diminuta escapó de la manta. Esteban miró esos dedos diminutos como si estuvieran hechos de cristal. Todavía no puedo. Me crucé de brazos. ¿Creer qué? Que él esté aquí, una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. Bueno, alguien creía que yo no podía tener hijos. Su rostro se estremeció. No porque disfrutara lastimándolo, sino porque estaba cansada de cargar con todo el dolor yo sola. Durante años había sido la única sangrando emocionalmente. Ahora él finalmente tenía que sentarse a tragar un poco de ese veneno. Una enfermera llamó a la puerta y entró antes de que cualquiera de los dos pudiera continuar. Revisó mis signos vitales, ajustó un monitor, hizo plática casual, cosas normales de hospital. La interrupción se sintió casi misericordiosa, porque ni Esteban ni yo parecíamos capaces de tener una conversación sencilla ya. Todo cargaba historia. Cada frase arrastraba años detrás de ella. Después de que la enfermera se fue, él se puso de pie. Quiero una prueba de ADN. Ahí estaba, directo al grano. ¡Qué sorpresa! A través se levantaron. El alivio en su rostro duró quizás medio segundo. Luego se esfumó. Podemos manejar esto en privado. Me reí de verdad. No porque fuera gracioso, porque era ridículo. Su expresión se endureció. Quiero decir sin abogados. Quedarnos callados es como llegamos hasta aquí. Eso no es justo. Esa frase, negué con la cabeza. Cada vez que algo te hace sentir incómodo, se vuelve injusto. Por un segundo, pareció que quería discutir. En su lugar desvió la mirada. Interesante. Muy interesante. Porque esa fue la primera vez que vi una incertidumbre genuina en él, de esa que aparece cuando alguien se da cuenta de que las viejas excusas ya no funcionan. Unas horas después, tuve mi primera visita de Magdalena. Habría preferido otra contracción. Al menos las contracciones eventualmente terminan. La puerta se abrió, y ahí entró. Aretes de perlas, cabello perfecto,
ropa de domingo para la iglesia, y justo a su lado estaba Valeria Bernal, por supuesto. Por un breve momento, Magdalena se vio genuinamente emocionada, no enojada, no manipuladora, solo atónita. Sus ojos aterrizaron en Mateo y luego se abrieron de par en par, porque incluso con menos de 2 días de nacido, ese bebé era la viva imagen de un Mercer. El parecido no era sutil, solo su barbilla podría haber resuelto un caso judicial. Magdalena se recaberó rápidamente. Eso fue todo lo que dijo al principio, solo una palabra. Luego su máscara social volvió a encajar en su lugar, una sonrisa ensayada. Los bebés pueden parecerse a todo tipo de personas. Casi se ahoga con su café. Había llegado 20 minutos antes y ya había reclamado la silla de visitas, como un guardaespaldas. Ese bebé tiene la cara entera de su hijo. Valeria se veía mortificada. Amente. Sentí un poco de pena por ella. Siempre parecía atrapada en la órbita de Magdalena. Como una persona decente que por accidente se unió al club de lectura equivocado. Magdalena ignoró a Daniela. Sus ojos se clavaron en mí. Deberíamos tener cuidado con las suposiciones. Le sostuve la mirada. También deberíamos haber tenido cuidado con las acusaciones. Eso dolió. Pude notarlo. Su sonrisa se tensó. No mucho, solo lo suficiente. Luego intentó un enfoque diferente. La voz dulce, la voz preocupada. Esa que hacía que los extraños pensaran que era bondadosas. Y nadie quiere conflictos. Casi admiré la actuación. Casi. Me llamaste estéril durante 3 años. Yo nunca dije eso. Daniela resopló tan fuerte que una enfermera se asomó a la habitación. Magdalena se volvió hacia ella. Creo que tal vez algunas emociones están a flor de piel. Daniela señaló a... Él tiene esas emociones a flor de piel. Tiene 48 horas de nacido. Valeria de pronto se tapó la boca. Me di cuenta de que estaba intentando no reírse. Por primera vez en la vida me cayó bien. Magdalena también lo notó. Su expresión se oscureció apenas un poco. Luego se puso de pie. Creo que todos deberíamos esperar los resultados de ADN. Ahí estaba, la insinuación, la acusación sin hacerla realmente. Una especialidad suya. Sentí que la ira subía. Ira de verdad, caliente e inmediata. Pero antes de que pudiera responder, otra voz habló. Mamá, todos lo miraron. Había estado parado en silencio cerca de la ventana, observando, escuchando. Ahora daba un paso al frente. La habitación se congeló. Magdalena parpadeó. Su voz se mantuvo calmada, pero más firme de lo que la había escuchado en años. Basta. Por primera vez desde que la conocía, Magdalena de verdad pareció sorprendida, no enojada, como si genuinamente no entendiera por qué sus palabras ya no funcionaban. Recogió su bolso, se acomodó el saco y se fue. Valeria la siguió después de ofrecerme una sonrisa de disculpa. La habitación se sintió más ligera de inmediato. Nadie respondió. Después de un minuto, ella también se puso de pie. Voy a buscar comida. Tú. Luego hizo un gesto de advertencia. Nada de tonterías. En el segundo en que se fue, regresó el silencio. Esteban se vio exhausto de nuevo, más viejo, de alguna manera. Se volvió a sentar y, por primera vez, le vi miedo. Miedo de verdad. No miedo de perder una demanda. No miedo a la vergüenza. Miedo a la verdad. Decidí probar algo. ¿Lo sabías? Levantó la cabeza lentamente, que podría haber un problema de fertilidad por tu lado. El color se le escurrió del rostro. No por completo, solo lo suficiente. Y en ese momento obtuve mi respuesta. Sabía exactamente lo que estaba preguntando, lo que significaba que sabía exactamente por qué lo estaba preguntando. Cerró los ojos solo por un segundo, pero fue suficiente. Esa pequeña pausa me dijo más de lo que cualquier prueba de ADN podría decirme jamás. 3 meses después llegaron los resultados de ADN. La prueba confirmó lo que cualquiera con la vista buena ya sabía.
Mateo era el hijo de Esteban 100%. Sin sorpresas, sin revelaciones dramáticas en un tribunal, sin secretos ocultos, solo hechos. Fríos, simples, innegables. La sorpresa más grande llegó 2 semanas después. Mi abogada, Mónica Álvarez, me llamó un jueves por la tarde mientras yo doblaba ropita de bebé en mi sala. Mateo estaba dormido en un Moisés portátil junto al sofá. Por una vez, la casa estaba en silencio. Contesté en altavoz. Hola, Mónica. ¿Tienes un minuto? Algo en su tono me obligó a sentarme. ¿Qué pasa? Una pausa. Recibimos los expedientes. Yo ya sabía qué expedientes. Los registros de fertilidad. Los que habíamos solicitado legalmente después de que Esteban presentara la demanda por sus derechos de paternidad. Miré hacia Mateo, de pronto aterrada de lo que estaba a punto de escuchar. Y Mónica exhaló lentamente. Esteban se sometió a pruebas de fertilidad casi 9 meses antes del divorcio. El pecho se me apretó, aunque ya lo sospechaba, aunque prácticamente lo sabía. Escucharlo en voz alta se sentía diferente, y se le informó que había preocupaciones respecto al conteo y la motilidad de los espermatozoides. Cerré los ojos. Ahí estaba, la verdad, la cosa por la que había pasado años culpándome. La cosa que Magdalena había convertido en una campaña de humillación pública. La cosa que Esteban nunca corrigió. Mónica continuó. Se le recordaron pruebas de seguimiento. ¿Las hizo? Por supuesto que no, porque las pruebas de seguimiento habrían requerido enfrentar la realidad, y al parecer la realidad era más fácil de cargar sobre mis hombros. Después de que terminó la llamada, me quedé sentada en silencio por un largo rato. Sin llorar, sin gritar, solo sentada. Mateo eventualmente se despertó y empezó a quejarse. Lo levanté en automático, lo mecí contra mi hombro, y fue entonces cuando sucedió la cosa más extraña de todas. No me sentí devastada, me sentí libre. Durante años me había preguntado si había algo mal conmigo. Durante años había cargado con una vergüenza que no me pertenecía. Ahora, por fin lo sabía. El peso nunca había sido mío. Una semana después llegó otra invitación. Esta venía de Graciela, la esposa del pastor Guillermo de la iglesia de Magdalena. La noche es Valores Familiares y Servicio Comunitario, un banquete en honor a voluntarios locales, familias militares y líderes de la comunidad. Estuve a punto de tirarla a la basura. A punto. Luego noté algo. Magdalena Mercer, acreedora al premio de mentoría de la mujer. Me reí tan fuerte que Mateo se despertó asustado. Mentoría. ¡Qué joya! Daniela vino esa noche. Le entregué la invitación. La leyó una vez, luego 2, y luego también empezó a reírse. ¡Ay, esto es increíble! Lo sé. ¿Vas a ir? No. Por supuesto que vas a ir. Ni de chiste. Lía. No. Lía. Suspiré. ¿Qué? Daniela señaló la invitación. Esa mujer pasó años controlando la narrativa. No dije nada porque no se equivocaba. ¿Cuánta gente en esa iglesia todavía piensa que tú no podías tener hijos? Demasiada. ¿Cuántos piensan que engañaste a Esteban? Más de los que quisiera saber. Daniela dobló el papel. No tienes que hacer un escándalo. No quiero hacer un escándalo. Lo sé. Sonrió, pero tal vez ya es hora de que alguien escuche la verdad. La semana siguiente no podía dejar de pensar en eso. Una parte de mí quería quedarse en casa, proteger mi paz, enfocarme en Mateo, seguir adelante. Pero otra parte recordaba cada comida de domingo, cada susurro, cada mirada de reojo, cada petición de oración disfrazada de chisme. Eventualmente llamé a Graciela. Ahí estaré. El banquete se llevó a cabo un viernes por la noche, a principios de octubre. Lo suficientemente cálido para usar manga corta. Lo suficientemente fresco para recordarte que el otoño ya venía. Me puse mi uniforme de gala, no como una declaración de guerra, sino porque las familias militares iban a ser reconocidas. Y porque todavía me quedaba.
sobre todo por eso. Mateo llevaba un trajecito azul que Daniela le había comprado. Se veía ridículo y perfecto. El salón de usos múltiples se veía exactamente igual a todos los salones de iglesia de este país. Mesas largas plegables, manteles blancos, pollo al horno, puré de papa, agua fresca, pastel de plancha del Costco, veteranos sentados juntos cerca del frente, las señoras de la iglesia discutiendo la vida de todos los demás. Normal, familiar, reconfortante. Hasta que dejó de serlo. En el momento en que entré, las conversaciones cambiaron. No se detuvieron, cambiaron de rumbo. La gente se dio cuenta. La gente siempre se da cuenta. Magdalena me detectó en 30 segundos. Por supuesto que lo hizo. Cruzó la habitación luciendo sus perlas y una sonrisa. La sonrisa llegó primero. La calidez nunca lo hizo. Buenas noches, sus ojos bajaron hacia Mateo. Luego, de vuelta a mí. Bueno, míralo nada más. Sonreí con cortesía. Lo hace muy seguido. Varias mujeres cercanas se rieron. Magdalena no. Ciertamente está creciendo. Los bebés tienden a hacer eso. La sonrisa le parpadeó. Solo un poquito. Durante años había sido la que me hacía sentir incómoda. Estaba aprendiendo que la incomodidad funciona en ambas direcciones. Las noches siguió su curso, la cena, los anuncios, la entrega de reconocimientos, el segmento de agradecimiento a los militares. Todo se mantuvo perfectamente civilizado. Entonces Magdalena subió al podio y todo cambió. Aceptó su premio con una humildad ensayada, le agradeció a los voluntarios, le agradeció a los líderes de la iglesia, le agradeció a su familia. Luego empezó a hablar sobre la maternidad, el ser mujer, el sacrificio, los valores familiares. Al principio nada sonaba inusual. Luego el mensaje cambió lentamente, de la manera en que siempre lo hacía con Magdalena. Una familia fuerte, dijo, sonriéndole a la audiencia, requiere de mujeres dispuestas a poner el hogar por encima del orgullo. Varias cabezas asintieron. Continuó. No toda mujer es llamada a la maternidad. El estómago se me apretó. Al otro lado del salón, Daniela murmuró. Ay, no. Magdalena no me estaba mirando. Eso habría sido demasiado obvio. No necesitaba hacerlo. Todo el mundo lo sabía. Algunas mujeres persiguen carreras, sonrisa, pero criar una familia requiere un tipo diferente de fortaleza. El salón se sintió más pequeño, más caliente, y de pronto estaba de vuelta en esas comidas de domingo, de vuelta en esa cocina, de vuelta cargando una culpa que no era mía. Miré hacia Esteban. Estaba sentado en una de las mesas de adelante, con la cabeza gacha, en silencio otra vez, igual que antes. Y en ese momento me di cuenta de algo. Si me quedaba callada esta noche, nada iba a cambiar nunca. Por unos segundos me quedé ahí congelada, no porque tuviera miedo, sino porque estaba cansada. Cansada de una forma que solo la gente que ha cargado con la misma herida durante años puede entender. Miré alrededor del salón, las mesas plegables, los postres a medio terminar, los miembros de la iglesia fingiendo no mirar fijamente, los veteranos sentados cerca del frente, las mujeres susurrando detrás de sus vasos de agua y Magdalena de pie, orgullosa detrás del micrófono. Todavía sonriendo, todavía fingiendo, todavía contando una historia sobre mí sin decir jamás mi nombre. Luego miré a Esteban una vez más. Tal vez una parte de mí todavía esperaba que se pusiera de pie. Tal vez una parte de mí todavía quería que hiciera lo que debió haber hecho años atrás. Defender a su esposa, decir la verdad, elegirnos a nosotros. En lugar de eso, se quedó mirando la mesa. Igual que en cada comida de domingo, igual que en cada reunión familiar, igual que cada vez que su madre afilaba sus palabras y me las apuntaba a mí. Algo dentro de mí finalmente se asentó. No se rompió, se asentó, de la misma forma en que el agua turbia se asienta después de una tormenta. Me puse de pie.
Daniela se vio nerviosa de inmediato, no porque creyera que iba a ser un escándalo, sino porque sabía que rara vez me ponía de pie a menos que ya hubiera tomado una decisión. ¿Estás bien?, susurró. Luego caminé hacia el escenario. El salón se quedó en silencio casi de inmediato. La gente se dio cuenta. Siempre lo hacen. El pastor Guillermo se vio sorprendido cuando me acerqué. Capitán, luego asintió. Creo que presintió que esto no iba a tratarse sobre el servicio militar. Tomé el micrófono por un segundo. Solo miré alrededor del salón, sin ser emocional, solo honesta. Es Leah Mercer. El salón se quedó completamente en silencio. Algunas personas se removieron en sus sillas. Todos sabían quién era yo, y todos sabían exactamente por qué estaba parada ahí. He asistido a esta iglesia de vez en cuando durante años. Hice una pausa. Algunos de ustedes me conocen como un soldado. Unos cuantos veteranos asintieron. Algunos de ustedes me conocen como la exesposa del doctor Esteban Mercer. Más asentimientos. Y algunos de ustedes me conocen como la mujer que no podía tener hijos. Ese golpe aterrizó duro. Nadie se movió, nadie habló. Al otro lado del salón, la sonrisa de Magdalena desapareció. Finalmente, continué. Esa historia nunca fue cierta. Magdalena dio un paso al frente de inmediato. Leah. Levanté una mano, no de forma agresiva, solo lo suficiente. No. El salón se congeló de nuevo. Por una vez, ella no estaba controlando la conversación. Pasé años creyendo que había algo mal conmigo. Mi voz mantuvo tranquila. Años culpándome a mí misma. Bajé la mirada brevemente, luego volví a levantarla. Me hice cada prueba que mis doctores recomendaron. Silencio. Seguí cada instrucción. Más silencio. Cargué con cada gramo de la vergüenza. Miré de reojo hacia Esteban. Y la cargué yo sola. Nadie interrumpió. Ni siquiera Magdalena, porque de pronto el salón no estaba escuchando un chisme. Estaban escuchando a una persona, a una de verdad. Metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono y luego miré directamente a Magdalena. Una vez me dejaste un correo de voz. Su rostro palideció. Solo un poco, pero lo suficiente. Probablemente no lo recuerdas. Ella lo recordaba. Pude notarlo. Todo el mundo pudo. Yo sí. El salón permaneció en silencio. Y me gustaría que todos los demás también lo escucharan. El pastor Guillermo se veía incómodo, pero no me detuvo. Le puse play. La grabación duró menos de 15 segundos. Eso fue todo lo que necesitó. La voz de Magdalena llenó el salón. Clara, serena, cruel. Al menos ahora Esteban puede encontrar una mujer de verdad, una que entienda que un hombre necesita hijos, no medallas. La grabación terminó. Nadie se movió, nadie respiró. Por un momento, lo único que se escuchaba era el aire acondicionado. Luego alguien cerca del fondo susurró. Dios mío. Un veterano mayor sentado cerca del frente negó lentamente con la cabeza. Una mujer a su lado se cruzó de brazos. El ambiente en el salón cambió al instante. No por el drama, sino porque la gente de pronto entendió. Esto no era un malentendido. No era preocupación. No era amor. Era crueldad disfrazada de consejo. Magdalena dio un paso al frente. Esa grabación no cuenta la historia completa. La miré. Cuenta lo suficiente. Abrió la boca de nuevo, luego la cerró. Porque por una vez no había una respuesta ingeniosa disponible. Ninguna que sobreviviera a la luz del día. El salón esperó. Entonces sucedió algo que genuinamente no me esperaba. Esteban se puso de pie lentamente. La silla raspó contra el piso. Todas las cabezas giraron hacia él, incluida la mía. Por un segundo pensé que tal vez iba a defenderla. Honestamente, lo creí. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Pero entonces miró directamente a la audiencia y finalmente dijo la verdad. Las palabras hicieron eco en todo el salón. Magdalena se le quedó viendo. Esteban no, mamá. Su voz no era fuerte.
no necesitaba hacerlo. Yo lo sabía. El salón se volvió aún más silencioso. De alguna manera, yo sabía que había problemas de fertilidad por mi lado antes del divorcio. Varias personas se vieron genuinamente conmocionadas, incluida Valeria. Me daba vergüenza. Tragó saliva con dificultad. Estaba avergonzado. Sus ojos encontraron los míos, y dejé que Lía cargara con la culpa. Por primera vez en toda la noche vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de verdad, no para dar lástima, no para llamar la atención. Del tipo que la gente llora cuando por fin ha dejado de mentirse a sí misma. Dejé que mi madre dijera cosas que no eran ciertas. Nadie se movió, nadie interrumpió, porque cada persona en ese salón entendió exactamente cómo suena una confesión. Magdalena se veía atónita, no triste, no arrepentida, atónita, como si no pudiera creer que había perdido el control de la historia. El pastor Guillermo dio un paso al frente en silencio. Tal vez deberíamos tomarnos un momento. Nadie estuvo en desacuerdo. El evento terminó de forma incómoda después de eso, sin gritos, sin salidas dramáticas. Solo un salón lleno de gente de pronto replanteándose años de suposiciones. Honestamente, eso se sintió más satisfactorio de lo que gritar jamás podría lograr. Afuera. El aire de octubre se sintió fresco contra mi piel. Daniela estaba de pie a mi lado sosteniendo a Mateo. La gente se filtró lentamente hacia el estacionamiento. Las conversaciones empezaron, los susurros viajaron. La verdad trabaja rápido una vez que por fin es liberada. Unos minutos después, Esteban salió. No me sorprendió. Se detuvo a unos pasos de distancia. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego miró a Mateo y luego a mí. Años tarde, pero sinceras. Creí que lo decía en serio. Eso no cambiaba nada. Yo también lo siento. Me miró confundido. ¿Por qué? Acomodé la mantita de Mateo. Por haber pasado tantos años pidiéndole a la gente que viera lo que yo valía. La verdad me golpeó mientras lo decía. Ya no estaba enojada. No realmente. Había terminado. Y haber terminado se siente diferente a estar amargada. Esteban tomó aire. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos empezar, Revu? Sonreí con tristeza. Ahí está, la pregunta que todo el mundo esperaba. La pregunta con la que normalmente terminan todas las historias de venganza. La gran reconciliación, la segunda oportunidad, el final feliz. Pero la vida no es una telenovela, y hay ciertos daños que cambian la forma de las cosas para siempre. La respuesta llegó fácil, no porque lo odiara, porque no lo hacía. Esa era la parte sorprendente. Simplemente entendía algo ahora que no entendía antes. El amor no es suficiente. El respeto importa. La confianza importa. El carácter importa. Y una vez que esas cosas se rompen, pedir perdón es solo el principio, no la línea de meta. Esteban bajó los ojos. Creo que él ya lo sabía. ¿Qué hago ahora? Miré a Mateo, durmiendo pacíficamente en los brazos de Daniela, y luego volví a mirar a Esteban. De acuerdo. Constantemente. Otro asentimiento. No solo cuando te sea conveniente. Lo entiendo. Le creí. Por primera vez en años, de verdad le creí. Pasaron los meses y luego más. La vida poco a poco se volvió ordinaria de nuevo. El mejor tipo de ordinaria. Biberones de medianoche, citas médicas, ropa para lavar, recibos de luz, café, trabajo, la primera risa de Mateo, su primer diente, su primer intento de comerse un crayón. Las cosas importantes. Esteban siguió apareciendo, no de forma perfecta, pero sí constante. Clases para padres, visitas, manutención, fiestas de cumpleaños, citas con el doctor. El trabajo de verdad. A Magdalena no se le permitió el acceso sin supervisión. Ese límite se mantuvo firmemente en su lugar y eventualmente la gente dejó de hablar escándalo. Las ciudades pequeñas siempre avanzan hacia un chisme más fresco, pero yo nunca olvidé la lección.
porque la venganza no fue lo que me salvó, la verdad lo hizo. Los límites lo hicieron. El respeto por mí misma lo hizo. La verdadera victoria no fue exponer a Magdalena, no fue humillar a Esteban, no fue demostrar que yo podía tener un hijo. La verdadera victoria fue negarme a dejar que la mentira de alguien más se convirtiera en la herencia de mi hijo. Hoy, Mateo está creciendo fuerte. Sigo en Jalisco, sigo en servicio, me sigo riendo con Daniela por el terrible café del Sanborns. Las rodillas todavía me duelen cuando llueve, todavía no confío fácilmente, y algunas mañanas todavía me descubro a mí misma, guardando luto por el matrimonio que creí tener. Pero el duelo y la paz pueden existir en el mismo corazón. He aprendido que la gente piensa que la venganza es ruidosa. A veces lo es, pero la clase de venganza que cambió mi vida se veía mucho más silenciosa. Se veía como documentos legales, citas médicas, decir que no sin sentir culpa, alejarme de personas que exigían tener acceso a mí, elegir la paz por encima de la aprobación. Estén de vez en cuando me pregunta si algún día lo perdonaré por completo. Tal vez lo haga. Tal vez ya lo hice. El perdón y la reconciliación no son la misma cosa. Eso también lo aprendí. Lo que importa es esto. Mi hijo crecerá sabiendo que nunca tuvo que ganarse el amor a pulso, y su madre tampoco. Si esta historia se quedó contigo, me encantaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Le habrías dicho a Esteban sobre el embarazo de inmediato o habrías esperado hasta sentirte a salvo? Y si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de una traición, espero recuerdes algo importante. Sobrevivir a ello nunca fue una debilidad,